A todos, un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar con lo que es el desarrollo del curso. Estaba esperando a ver cuántos se conectaban porque tenemos un máximo de personas que se pueden conectar a la plataforma de Erasmus, ¿sí? Únicamente quería ver cuántos se conectaban, por eso fue que empezamos con unos minutos de retraso nada más. Muy bien, bueno. Ahora bien, vamos a poder estar en una buena sintonía de trabajo en lo que es las sesiones virtuales. Yo siempre arranco la sesión 5 minutos, ¿verdad? Dando un margen de espera que se puedan conectar todos ustedes. Considero que 5 minutos es suficiente para que se conecten y damos un espacio de tiempo para que se terminen de conectar. ¿Por qué les hago esta observación? Porque estar dándole acceso a alguien que se conecta a las, qué sé yo, 2 de la tarde con 30 minutos, 2:35, entonces vamos a poner un tope de tiempo, ¿sí? Vamos a poner un tope de tiempo, que el que se quiera conectar a clase pues tiene 15 minutos a partir de que demos por iniciada la clase. ¿Significa eso? Que lo más tarde que yo les voy a dar acceso será a las 14:30 para las sesiones que sean por virtual, ¿sí? Como digo, para no estar regresando, estar cambiando de pantalla, estar admitiendo a uno, estar admitiendo a otro. Y voy a habilitar, perdón, el día de hoy el grupo para que ustedes envíen mensajes también, única y exclusivamente para que alguien que no se pueda conectar a la situación lo pueda escribir en esa vía, si es que llegamos al tope de 100. En teoría yo solamente tengo 90 y, vamos a ver, tengo 98. O sea, el número estamos casi en el límite, ¿no? Entonces, si tenemos 98, estamos bien, pero si superamos eso, evidentemente ahorita hay conectadas 99 personas. Estamos uno arriba de lo que en teoría están asignados al curso. Entonces, vamos a ver cómo está ese tema y espero que no tengan ningún inconveniente con ustedes. Bueno, desarrollo que de una manera mucho virtual cambio, que tratamos de hacerlo de la misma manera. La única observación que les haré es que vamos a ver temas y al finalizar los temas, entonces yo abriré un espacio para preguntas que ustedes vayan tomando nota. De entrada les digo, necesito que tengan su ley de lo contencioso administrativo. Alguien estaba pidiendo la palabra ahí, no sé si se le marcó, pero alguna dudita, pues creo que eso lo podemos resolver al final, netamente de lo que es el curso. Temas, como les digo, ya propios de lo que es Ay, Dios, vamos a ver. Yo creo que estamos arriba de los que se pueden conectar, ¿verdad? Está viendo que estamos en 100 y hay dos personas conectándose, así es que, bueno, eso lo haré yo la observación al área técnica de la facultad para que ellos tomen las determinaciones adecuadas y convenientes, porque, les repito, pues siempre hay más gente de la que debería y solo tenemos espacio para 100. Eh, ya veremos cómo vamos en el camino. Bueno, y también únicamente el último punto antes de iniciar la clase de la sesión de hoy es que siempre arrancamos la sesión haciendo un resumen de la sesión pasada para que podamos ir llevando la cronología y podamos, evidentemente, dar el punto de entrada al siguiente tema, porque todos estos temas tienen una relación unos con otros. Bueno, en la sesión pasada yo lo que les decía al inicio es de que el derecho procesal administrativo, dentro de lo que es nuestro programa curricular como tal, incluyen algunos temas que son puntualmente no en la doctrina de lo que es el derecho procesal administrativo, porque procesal administrativo como tal, ¿qué incluye? Incluye competencia, incluye jurisdicción, eso significa partes, órganos jurisdiccionales, etcétera. Y nos damos cuenta en este caso, en el procedimiento administrativo, o lo poquito que vimos en la sesión pasada, pues evidentemente si tomamos como punto de partida la definición que da, o que más se asemeja a lo que podemos nosotros dar muy concreto y muy conceptualizado, es que evidentemente el derecho procesal administrativo es una rama del derecho evidentemente se encuentra conformado por un conjunto de normas, principios, doctrinas, y que a través de estas se va a regular la actuación del órgano, la relación con las partes, tiene sus propias instituciones, y estas propias instituciones lo que tienen por objeto es aplicar el derecho en aquellos casos concretos para resolver una controversia. La pregunta es una controversia ante quién,
específicamente va a ser una controversia entre el Estado y los particulares. Vimos también, yo les decía ahí que ustedes deben, para aprender a hacer esta separación, que evidentemente doctrinariamente el procedimiento administrativo no es parte del derecho procesal administrativo, ¿verdad? Es parte propiamente del administrativo, pero por un tema didáctico y por un tema de la malla curricular, por cómo lo dispusieron quienes la diseñaron, evidentemente lo vemos del curso. Para nosotros entender lo que es el procedimiento administrativo, lo primero que tenemos que ver, o lo primero que tenemos que poder diferenciar, fíjense que ahí se está queriendo agregar, disculpen la interrupción, 4 personas, evidentemente tenemos un tope de 100, así es que por favor, yo lo que les sugiero es, bueno, voy a escribirles en WhatsApp, que creo que hay un problema, ¿no? Que solamente son 100 personas las que se admiten, evidentemente son más los que se quieren agregar, se lo voy a agregar ahorita en WhatsApp, déjenme un segundito. Alguien estaba poniendo ahí que tienen problemas para escucharme. Miren, lo que sí les digo es que tengo un problema con un problema ahorita con la garganta, rinitis y el clima está un poquito húmedo. Me cuentan si el audio sigue estando mal para ver cómo lo corregimos, ¿sí? Me confirman ustedes si sigue estando mal, no se escucha, entonces vamos a ver cómo lo logramos corregir, ¿sí? Ok, déjenme ver si lo seguimos por esta vez. Si se corta, fíjense que aquí tengo más de 200 megas de navegación, así es que no es un tema propiamente de acá, así es que solo me dicen si se sigue escuchando mal. ¿Si se escucha mejor? Oh, bueno, ok. Bueno, regresando un poco a lo que estábamos hablando hace un momento, específicamente de que para poder establecer nosotros por qué se dice que es parte del derecho administrativo es porque tenemos que entender la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo. La naturaleza jurídica del procedimiento administrativo es que es un acto administrativo. ¿Sí? El procedimiento administrativo radica en que es un acto. Algunas definiciones que tienen muchos autores, no sé si ustedes consultaron algunas, pero la mayor parte de ellos establecen prácticamente que viene siendo un acto, ¿no? Y que tienen una sucesión, y que tiene reglas, y que tiene principios, y que al final de cuentas están contenidos en el expediente administrativo. ¿Sí? Entonces, yo les decía a ustedes que, por ejemplo, para poder definir de una forma muy técnica, jurídicamente, lo que es el procedimiento administrativo, ay, disculpen ustedes, tenemos que partir que es aquel acto, ¿no? Es un acto de la administración pública, que puede ser de dos formas, ¿no? De oficio o a petición de parte, y que en el ejercicio de las funciones de la misma administración se va a encontrar dentro del expediente administrativo y que va a finalizar con una resolución administrativa. ¿Sí? Lo que tenemos que tener claro son 5 aspectos. Uno, es un acto, obviamente es una naturaleza jurídica. Segundo, ¿cómo puede ser este? A petición de parte de oficio. Tercero, que esté dentro de su competencia, ¿sí? Que esté dentro del ejercicio de sus funciones. Cuarto, ¿dónde vamos a encontrar contenido nosotros el procedimiento administrativo? Estamos claros que es en el expediente administrativo. Y por último, ¿cómo finaliza? Va a finalizar con una resolución administrativa. Este procedimiento administrativo tiene ciertos principios. Yo les decía a ustedes que algunos de ellos están contenidos en el artículo 5 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pero doctrinariamente se ha separado o se pueden estudiar de varias formas. Y dentro de ellas yo les decía que no íbamos a ver todos porque hay unas clasificaciones que llegan a ser hasta de 19 principios. Pero, por ejemplo, vamos a encontrarnos con legalidad, juridicidad, justicia. Vamos a ver también el de informalidad. Vamos a ver también el derecho de defensa y el desarrollo del procedimiento. También tenemos el de seguimiento de oficio, imparcialidad, procedimiento escrito, que
tenemos que estar claros que las actuaciones van a constar dentro del expediente por escrito y que esto no hay que confundirlo con que ahora los expedientes, evidentemente, por la legislación que tenemos vigente, pueden ser escritos pero de forma electrónica, no en papel necesariamente. También vamos a tener el procedimiento sin costas, la sencillez, rapidez, economía y la eficacia, el trato justo, el juego limpio y la publicidad. Me quedaba hablando con una de sus compañeras con el tema del trato justo y juego limpio, ¿no? Estábamos discutiendo ahí que es un trámite de ella de tipo personal y que evidentemente le está complicando bastante. En resumidas cuentas, eso fue lo que vimos en la primera sesión de clase y vamos a arrancar ya con la sesión de hoy. Creo que alguien está solicitando que éramos una opción. Si me dan un par de minutos en lo que yo puedo poner mi otra cuenta, que es una cuenta de tipo personal que yo tengo en mi oficina, para poder darles el otro link para ver cómo lo solucionamos. Me dan unos 2 minutos en lo que voy enciendo mi otro equipo y vamos a arrancar la clase. ¿Les parece? Así para no tener problemas. Denme unos segunditos para que todos tengan el derecho a estar conectados el día de hoy. ¿Sí? Denme unos minutitos. Y solamente tengo conectados a 5 personas, ¿verdad? Solamente 5 en el otro lugar. Así es que creo que la cantidad de personas que tenemos es poca, la que no tenemos aquí. Entonces, como es el primer día que estamos en esta situación nosotros, yo haré llegar al área técnica y al área administrativa de la facultad, que tenemos este inconveniente, pero evidentemente por ser el día de hoy y que yo tengo la facilidad de tener 2 equipos al mismo tiempo conectados, entonces es que estaremos trabajando de esta manera. Bueno, vamos a ver. Y otra cosa más, por favor, el que se conecte en un lugar no se vaya a conectar al otro, pues, ¿de qué me sirve que se esté conectando en los dos lugares? O sea, yo quiero saber cuántos son los espacios que yo necesito, ¿sí? O que me amplíen a mí la capacidad de personas que pueden estar conectadas. Pues se conectan en los dos lugares, es un despropósito para todos. Porque algunos que estaban conectados acá en esta se pasaron a la otra y luego se desconectaron de las dos. Y ahorita no los dejen entrar a esta, pues. Entonces voy a dejar ingresar a los demás en otro link. Pues, por favor, conéctense al otro link. Si alguien me hace el favor de escribir ahí, porque si no, arrancamos la clase de hoy, que poner en el chat que se conecten al segundo link que les di, va a ser exactamente el mismo contenido en los dos lugares. Vamos a empezar con el día de hoy. La segunda sesión, solo que tengo que estar abriendo por 2 lugares distintos, pues les pido su comprensión. Bueno, vamos a ver hoy lo que son las características del procedimiento administrativo. Vean, estas características del procedimiento administrativo se establecieron en el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas de Varsovia, en el año de 1971. No vayan a confundir características con principios porque son 2 cosas distintas. Estas características que se vinieron a unificar o que se dieron a la tarea de poder unificarlas, tenemos que partir que son muy similares a los principios, pero también tenemos que saber diferenciarlas y el por qué una y por qué la otra. Los principios están consagrados en la Ley de Contencioso Administrativo como un desarrollo puntual del legislador y las características como tal no fueron necesariamente creadas por el legislador acá en Guatemala, sino que en este caso fueron establecidas en un congreso de tipo internacional. Ahora, estas condiciones que estamos viendo en pantalla, que están viendo en la pantalla ustedes, lo que tenemos que establecer primero es por qué hubo necesidad de hacer esto. Bueno, se entiende que la administración pública va a existir en todos los estados. No existe un solo estado que no cuente con una administración pública, que no cuente con un individuo que sea que de forma temporal ejerza esa función. Entonces, dentro de las características que se establecieron, de alguna manera muy, muy general, ahí creo que hay un errorcito con la numeración porque son 6.
Ahí solo aparecen 5 porque hay un error en la continuación que se hizo de los numerales, que vamos a corregir en un momento, pero tenemos que decir que la primera de las características es la audiencia a los interesados, ¿sí? Ahí, como les digo, lo primero que tenemos que entender nosotros es que en cualquier parte, en cualquier lugar se entiende que todas las personas que sean administradas tienen derecho a que se le dé audiencia ante el órgano administrativo antes de que éste emita su decisión final. Segundo, es la enumeración de pruebas, que aquí lo que se tiene que hacer es que hay que detallarlo. El órgano administrativo va a tener que detallar cuáles van a ser todos los medios de prueba que van a ser utilizados por la administración o por las partes del procedimiento. ¿Qué implica esto? Que desde el inicio, el órgano administrativo va a determinar, va a establecer cuál va a ser el total o el conjunto de pruebas que se van a diligenciar dentro del procedimiento administrativo. Todo aquello que vayamos a practicar dentro del procedimiento antes de llegar a la resolución administrativa. La tercera característica es la fijación de un plazo. Cuando hablamos de la fijación del plazo, es de que debe establecerse el periodo de tiempo en el que la administración pública, la administración tiene que resolver. Vean, aquí hay mucha controversia y mucho debate, porque si ustedes se dan cuenta del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, establece que las peticiones que se dirigen a funcionarios o empleados de la administración pública deben ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Esta parte es tan difícil a veces de digerir para personas que, por ejemplo, no son guatemaltecas. Es un poco complicado, es muy difícil de entender. Porque si nosotros nos vamos a lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, como tal, que establece en su segundo párrafo en lo que es el derecho de petición, de que en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. Fíjense que aquí hay una interesante contradicción de lo que es una garantía fundamental en esa fijación del plazo, porque los constituyentes en su momento, en el año 1985, lo que buscaban era que los procedimientos administrativos, después de que usted hiciera una solicitud, no pasaran de 30 días. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo el Poder Legislativo cuando viene a desarrollar esta garantía fundamental que es el derecho de petición? En lugar de hacerlo como el constituyente pretendía, en lugar de poder decir que lo vamos a hacer dentro de 30 días de que usted lo solicita, entiéndase que nuestra Constitución tenía pues el objeto muy claro de que no fueran trámites muy largos, que no fueran trámites extensos. Ahora, fíjense ustedes de que aquí hay una situación bien particular dentro de lo que es el procedimiento administrativo. Porque al final de cuentas, lo que hizo el legislador, lo que hizo el poder legislativo fue, vamos a respetar lo de los 30 días. Está bien, pero lo coloca de una manera en la cual se van a contar a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. ¿Cómo se interpretó esto en el año 96? 10 años después prácticamente de que había entrado en vigencia de esta Constitución. Cuando el expediente se encuentra en estado de resolver. ¿Qué significa esto? Cuando hemos diligenciado todos los medios que se han establecido como medios de prueba, a partir de ahí vamos a contar los 30 días. Cosa que les digo, si nosotros lo vemos de una forma muy doctrinaria, no tendría sentido conforme a los principios que estamos nosotros viendo regulados en la misma ley de lo contencioso administrativo. Porque pareciera que aquí, de una forma muy incongruente, en lugar de hacer esto rápido, económico, lo que hemos hecho o lo que hemos creado es que sea más extenso.
se pretendía que fuera 30 días. Cuando ustedes les pregunten, ¿esos 30 días a partir de cuánto se cuentan? A partir de que el expediente se encuentra en estado de resolver. Así literalmente como se los coloco en la pantalla, como ustedes pueden ver, aunque ahí aparece como numeral 1, una disculpa por eso, no me percaté de ese tema. Pero así como lo ven ustedes ahí, esa es la respuesta. Es a partir de que el expediente se encuentra en estado de resolver. ¿Y cuándo es eso? Cuando ustedes ya vieron que la administración practicó todos los medios de prueba que él mismo detalló que se debían practicar dentro del expediente administrativo. ¿Sí? Así que antes de que ustedes piensen, pero la Constitución establece una cosa y la ley de lo contencioso administrativo establece otra, tenemos que estar muy claros. Lo que hizo el legislador es desarrollar la garantía fundamental que el constituyente nos había dado. Otra de las características que tiene el procedimiento administrativo es el plazo a otras instituciones que intervienen. Tenemos que estar muy claros que dentro de un procedimiento administrativo necesariamente no va a ser únicamente el órgano administrativo el que va a intervenir, sino que se le va a dar un plazo para otras instituciones que pueden ser algún tipo de consultor técnico, jurídico, otro tipo de autoridad, ¿sí? En la cual, por ejemplo, si es un consultor técnico, va a emitir un dictamen. Si es un consultor jurídico, va a emitir un dictamen. Por ejemplo, se le da un plazo de 48 horas, se me ocurre a mí nada más, a la asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Administración para que se pronuncie con relación a esta solicitud de lo que es, se me ocurre a mí, la pesca del camarón, por ejemplo. Es un ejemplo, pero son cosas que sí pasan, ¿no? Es un ejemplo muy gráfico que sí sirve. Pase la asesoría jurídica si se le puede extender la licencia para que pueda llevar a cabo la pesca. Si es el momento en el cual ya no están desobando, sino que ya crecieron, por ejemplo, las larvas, ya crecieron las larvas del camarón para poder pescarlos. Es un ejemplo nada más. O, por ejemplo, puede ser también cuando se han solicitado proyectos de cultivo, proyectos en los cuales interviene, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, ¿sí? Eh, un caso que yo conocí de primera mano, de una solicitud que se estaba haciendo por un apoyo que se le pide al Ministerio de Agricultura con relación a lo que es el cultivo de cardamomo y también cultivarlo junto con café. ¿Por qué? Porque son tiempos totalmente distintos para que el cardamomo empiece a producir. Son de 5 a 10 años de que usted lo sembró. El café tiene un tiempo mucho menor, ¿sí? El cardamomo, para que empiece la planta a producir el cardamomo, tiene que pasar de 5 a 10 años de conformidad con las condiciones climáticas, etcétera, suelo, tierra, todo lo que tiene que ver alrededor de ese tipo de planta. Pero el café no, el café es distinto, es otra forma. Entonces, por ejemplo, se les estaba planteando por un apoyo económico que da el ministerio para que una comunidad en Alta Verapaz pudiera llevar a cabo el cultivo de estas dos en una misma porción de terreno, entendiendo que el café iba a dar evidentemente resultados antes que el cardamomo. Entonces pidió ahí a un consultor técnico que él emitiera en un plazo adecuado si era conveniente o no, si era factible o no que esta comunidad pudiera llevar a cabo este tipo de funciones. En conclusión, la respuesta fue sí, por ejemplo, en ese caso. ¿Por qué? Porque evidentemente el consultor técnico, dentro del plazo que le fijaron, él emitió su dictamen. Otra de las características es el análisis de prueba. Y esta, miren, es una de las condiciones más importantes que probablemente no lo vayamos a ver, sino que será la siguiente clase. Es muy importante que lo veamos también con algunos de los principios que han sido desarrollados ya con jurisprudencia constitucional, como lo es el análisis de prueba. Miren, es tan complicado a veces entender si estamos hablando de prueba, pero ¿por qué no estamos hablando entonces de jurisdicción? Es lo primero que se me viene a la mente. Específicamente, la carga, es una carga bastante alta que tiene el órgano administrativo, es de que debe aplicar ciertos elementos jurídicos para poder resolver. Fíjense que lo que tiene que hacer el órgano administrativo dentro de un procedimiento administrativo, entiéndanse los funcionarios,
es que va a tener que analizar los medios de prueba aplicando la legalidad, la juridicidad y la justicia. Y lo que tiene que hacer es ajustar el derecho inicialmente. Y segundo, en que la resolución administrativa sea justa. Fíjense que esto se le conoce doctrinariamente como la justicia administrativa. Como les digo, son cosas que se van mezclando con lo que hemos conocido nosotros dentro de temas de derecho procesal, pero entendamos que en derecho procesal hay obligatoriamente un juez, ¿sí? Hay un tercero que es el que va a decidir, a diferencia del procedimiento administrativo, que es el mismo encargado de resolver a quién se le da esa carga. Entonces, por eso es que no lo podemos incluir allá. Pero fíjense que qué interesante viene siendo estas características que le han dado al procedimiento administrativo, porque al órgano administrativo, primero, él tiene que analizar los medios de prueba. En este ejemplo que yo les coloqué, con estos dos ejemplos de los medios de prueba, veamos el primero que les colocaba, ¿no? De lo que era una licencia para poder llevar a cabo la pesca de camarón. ¿Qué es lo que tiene que hacer el administrativo? Con los dictámenes, con los medios de prueba, si cumple con licencias ambientales, etcétera. El ministerio lo que tiene que analizar es, bueno, ¿cumple con los requisitos? Sí. En el periodo que él va a llevar a cabo su actividad como tal, ¿es el adecuado? Sí. Extiéndase la licencia. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si no cumple, por ejemplo, muy claro, con una licencia de impacto ambiental, con la actividad que va a llevar a cabo? ¿Sí? Son bien particulares las camaroneras aquí en Guatemala, ¿no? Igual que las atuneras, igual, increíble. El atún lo pescan en Guatemala, se lo llevan a España y nos lo mandan enlatado. Es increíble que nos pase eso a ustedes, de verdad, miren, eso sí es increíble, pero es una cantidad de plata impresionante que se saca aquí en Guatemala del mar. Es impresionante. El atún lo vienen a sacar de acá, se lo llevan a España, lo procesan, lo enlatan y nos lo regresan enlatado para que nosotros lo compremos aquí a otro precio. Eso ya son otros temas. ¿Ellos cumplieron con el procedimiento? Sí. Entonces se les da su licencia como tal. Eso es justicia administrativa. Siempre y cuando usted llene los requisitos que usted sepa, donde se han denominado en esa enumeración de pruebas, de todo lo que tiene que utilizar la administración o lo que usted debe aportarle a la administración para el procedimiento. La notificación a los interesados. Toda persona, se recuerdan ustedes que hablábamos de que todos los actos deben ser públicos. Ahora bien, ahí hay un tema en el cual yo les pregunto a ustedes, si bien es cierto, nosotros podemos acceder a esos expedientes en los cuales se han otorgado las licencias, se han otorgado los permisos, etcétera, o esos apoyos económicos, como le digo, que tienen derecho en Guatemala, quienes se dedican a cultivar, yo les pregunto, ¿será que a todos nos van a notificar? ¿O será que solamente le van a notificar al administrado o interesado? Por eso es que dentro de las características del procedimiento administrativo, perdón, se establece la notificación a los interesados, ¿sí? Porque no nos va a notificar a todos. De que otorgaran una licencia, por ejemplo, para los casos que hemos hablado ahorita. Puntualmente, ¿será que nosotros vamos a ser alguien a quien le van a notificar? La respuesta es no. Es única y exclusivamente para el que interviene en el procedimiento administrativo. ¿Sí? Solo a él. Si le otorgaron o lo denegaron la solicitud que él estaba haciendo, pues él tiene derecho a estar enterado de esto. Ahora, el resto de administrados, que no somos parte del procedimiento administrativo, evidentemente. Entonces le decía a uno de sus compañeros que me hacía esa consulta en la última sesión, decía, mire, cuando a usted le van a notificar, le notifican porque es parte interesada. ¿Sí? Pero, por ejemplo, derecho a ser, pero por ejemplo, si usted no es parte de este procedimiento, usted a lo que tiene derecho es a pedir o solicitar la información y que le indique bajo qué condiciones otorgaron esto, bajo qué parámetros ellos llevaron a cabo esta autorización. Vamos avanzando un poquito, vamos a pasar ahora a los elementos del procedimiento administrativo.
Aquí los vamos a puntualizar en 5. Tenemos que decir que hay un elemento subjetivo. Ese elemento subjetivo del procedimiento administrativo nos estamos refiriendo a el sujeto administrativo oficial, que para hacerlo más gráfico nos estamos refiriendo a la administración pública, al poder, gobernantes o autoridad. Ustedes estos 4 términos los van a encontrar con distintos autores, de distintas formas. Por supuesto que técnicamente se escucha mucho mejor administración pública, ¿sí? O poder o autoridad como tal. O gobernante también podría ser. Ahora, ¿cuál es el otro elemento subjetivo del procedimiento administrativo? Es el sujeto administrativo interesado. ¿Quién es este? Los particulares, los administrados o gobernados. Ahí, como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de los individuos, como ustedes y como yo, que llevamos a cabo solicitudes o hacemos algún tipo de requerimiento o que somos interesados dentro de lo que es el ejercicio de la administración pública. El elemento objetivo claramente es la razón de ser del procedimiento administrativo. Es la decisión o resolución administrativa. El elemento formal del procedimiento administrativo, entiéndase que es el expediente administrativo. Cuando hablamos nosotros, es donde está contenido. El procedimiento administrativo tiene un elemento formal que es el expediente administrativo, que es donde vamos a encontrar nosotros puntualmente consagrado o llevado a cabo todas aquellas garantías que nosotros tenemos derecho dentro del mismo procedimiento. ¿Cuál es el elemento finalista? El procedimiento administrativo como tal, tenemos que decir que es el medio, la forma, herramienta legal, instrumento que el Estado tiene que utilizar para poder desarrollar las funciones que oficialmente le competen y así alcanzar sus fines. Cuando decimos ese elemento finalista, hablábamos nosotros en la primera sesión de clase, ustedes recordarán que lo hicimos a manera nada más de una referencia introductoria, o el primer día que tuvimos clase con ustedes, de que al final de cuentas modernamente se dice que el derecho tiene 3 finalidades: desarrollo individual, desarrollo social y la convivencia social. En conclusión, el bienestar general, los fines que tiene el Estado para poder llevar a cabo esa función, lo va a hacer a través de una de esas herramientas, y eso es el procedimiento administrativo. Ese es el elemento finalista. Y el elemento jurídico, que lo vamos a encontrar nosotros conformado por los principios, normas legales, evidentemente, que van a estar consagradas en la Constitución, en leyes de carácter constitucional, leyes ordinarias, pueden ser convenios y tratados internacionales, y en decretos de emergencia y reglamentos. Voy a hacer un alto acá en esto. Ustedes recordarán que dentro del, bueno, aunque estamos regresando a la etapa del COVID, porque hay mucha gente enferma de COVID en Guatemala actualmente, pero en los años del 2020, 21, 22, por ejemplo, que estuvieron unas normas temporales en las cuales el presidente de la República emitió ciertas disposiciones legales, a través de los cuales se estableció ciertas condiciones para poder llevar a cabo funciones administrativas, ¿sí? Fue cuando aprendimos que se podía trabajar desde casa, fue cuando aprendimos que se podían llevar a cabo audiencias en línea, en el caso nuestro, como abogados. Fue donde aprendimos que los procedimientos administrativos electrónicos eran la clave para todos. ¿Por qué? Porque no había personal trabajando en las sedes, pero no dejaron de trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy claros de que el elemento jurídico lo vamos a encontrar ¿dónde? Dentro del ordenamiento jurídico. Y segundo, en principios propios del derecho. En esos principios jurídicos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, la legalidad y la juridicidad administrativa. Son principios básicos de los elementos jurídicos que vamos a encontrar dentro del procedimiento administrativo. Esos elementos jurídicos que nosotros vamos a encontrar en reglamentos, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo trabajo muchos temas en materia penal ambiental, por el tema de la contaminación industrial, por ejemplo. Vamos a encontrar un montón de procedimientos ahí.
vamos a encontrar un montón de formas, condiciones que debemos nosotros reunir y que debemos nosotros aplicar a la hora de otorgar o no una licencia, por ejemplo. ¿Sí? Temas como esos que nosotros vamos a encontrar dispersos en todo nuestro ordenamiento jurídico. Ese es el elemento jurídico. Por supuesto, es complejo conocer todo el andamiaje jurídico desde el punto de vista de la administración pública. Es bien complejo. Lo que no voy a negar es que hay personas que son prácticamente expertas en poder llevar a cabo todo lo que son procedimientos administrativos indistintamente de la entidad pública en la cual están asesorando. Miren, es increíble. Hay personas que tienen un desarrollo de la administración pública tan amplio, tan bien nutrido, tan bien desarrollado, que sorprende muchas veces o impacta muchas veces que ciertas, no sé cómo decir la palabra, pero que ciertas condicionantes de tema político, por ejemplo, limiten que estas personas puedan continuar llevando a cabo esta función. No es lo mismo alguien que es un técnico en un área que lleva 10, 15, 20 años trabajando en esto, a alguien que nunca ha trabajado en la administración pública y empieza a enviar a otro. Pero les repito, esto es para que ustedes lo tomen muy en cuenta. Les repito, muchos de ustedes seguramente van a ser asesores, administradores generales de un ministerio, por ejemplo, jefes de una asesoría jurídica. Miren, esto es así, ¿verdad? Uno no se lo imagina dónde lo va a llevar la carrera, pero al final de cuentas es de esa manera. Bueno, avanzando un poquito, vamos a ver ahora lo que son las clases de procedimiento administrativo. Y con esto pues no hay mucha duda ni creará mucha confusión, que estos se pueden clasificar de distinta forma. Ahora, vamos a ver esas clasificaciones únicas y exclusivamente para que ustedes puedan llevar a cabo un ejercicio más adelante cuando ustedes tengan que diferenciar o puedan clasificar de distintas formas los procedimientos administrativos. Miren, por la forma de iniciarse el procedimiento administrativo, tenemos que decir que puede ser de oficio o a petición de interesado. De oficio estamos claros que no hay una petición del administrado, sino que estos normalmente van a surgir por la violación de leyes o reglamentos y se va a imponer una sanción administrativa. ¿Sí? Por ejemplo, usted va por la calle, lo para la policía de tránsito, las autoridades de tránsito lo detienen, su licencia, mire, su licencia está vencida, no. Aquí no hay una solicitud de parte, aquí de oficio actuó la administración pública. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Es por petición del interesado. ¿Sí? En este caso, el administrador lo que tiene que hacer, ¿qué es? Hacer uso de una garantía fundamental, que es el derecho de petición. ¿Sí? Y le vamos a solicitar a la administración que nos haga. Por ejemplo, bueno, miren, me pusieron una multa, ¿verdad? Por no tener mi licencia vigente y yo vengo a solicitar una rebaja. Por ejemplo. Son ejemplos nada más, pero para que entendamos en un mismo caso, cuándo opera una y cuándo opera la otra. Dentro de la clasificación vamos a ver por la clase de órgano o entidad que tramita el procedimiento. Miren, acá vamos a ver que puede ser por órganos que son centralizados, concentrados, descentralizados, autónomos o concesionados. Creo que aquí no tenemos que entrar en mayor materia, única y exclusivamente en decir algo bien puntual. Que los órganos autónomos, como tienen una característica fundamental dentro de ellos que los hace ser autónomos, es que cuentan con su propia legislación, es que nos vamos a topar nosotros, por ejemplo, con distinciones dentro del procedimiento administrativo que lo van a hacer de otra manera, no como lo establece la ley de lo contencioso administrativo, sino que por ser entidades autónomas van a tener sus propias reglas a seguir con ellos, por ejemplo. ¿Sí? El ejemplo típico para ustedes, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Ahora, por la competencia territorial del órgano o de la entidad que tramite el procedimiento. Bien, aquí vamos a encontrarnos que hay órganos regionales y nacionales. Cuando decimos regionales, están los departamentales y también los municipales. ¿Sí? Por ejemplo, por la competencia territorial, si yo voy a solicitar una licencia de construcción que está
demográficamente en la delimitación territorial, no demográficamente, pero me equivoco el término, que está dentro de los límites, ¿sí? Dentro de la delimitación territorial de lo que es el municipio de Guatemala, yo iré a cumplir, iré a hacer la solicitud exacta y precisamente al lugar donde está ubicado. ¿Sí? No hay una licencia municipal de construcción departamental ni nacional. Eso lo extiende cada municipio. Cada municipalidad tiene sus propias reglas y condiciones a través de las cuales emitirá esto. Y, por ejemplo, dentro de los órganos de la entidad que tramite el procedimiento, en los nacionales, no sé si está su compañera aquí hoy, porque no sé el nombre de ella, pero, por ejemplo, que estaba llevando a cabo un trámite con un tema, si no estoy mal, de residencia. ¿Sí? Estamos claros con quién se lleva a cabo esto. Yo voy a tener que ir a tramitar mi residencia en el Instituto Guatemalteco de Migración. Ese es un ejemplo de órgano nacional. Ese no es regional. Ese aplica para toda la República de Guatemala. Vamos a ver otro por la competencia funcional del órgano o entidad que tramita el procedimiento. Hay un principio dentro de lo que se lleva a cabo el ejercicio de la separación de funciones. Como les decía, esto fue creado de una forma magistral por los ingleses en el check and balance y desarrollado en el sistema de frenos y contrapesos, en esa creación de lo que son la separación de funciones como tal que tiene el Estado. Y dentro de la función de administrar, van a haber temas que son de educación, van a haber temas que son de salud, de construcción de carreteras, de mantenimiento de carreteras, etc. Van a haber temas, por ejemplo, de compra o adquisición de algún bien para el Estado. Contratos abiertos, cotizaciones, licitaciones, explotación minera. Puntualmente será el órgano especializado en las funciones que no llevan a cabo. Por ejemplo, si ustedes van a solicitar una licencia porque ustedes quieren poner una gasolinera, específicamente lo van a solicitar ¿dónde? En el Ministerio de Energía y Minas. O si, por ejemplo, ustedes quieren tener la licencia de portación de arma de fuego, lo van a hacer específicamente ¿en dónde? En el DIGECAM. Si ustedes, por ejemplo, quieren poner una armería, si ustedes quieren, por ejemplo, dedicarse a la distribución, venta, exportación, importación, perdón, de todo lo que son municiones, armas de fuego, ¿dónde se van a registrar? En el DIGECAM. Si, por ejemplo, ustedes quieren poner un laboratorio clínico, ¿dónde lo van a solicitar? Ministerio de Salud. Cada una de las entidades creadas para el efecto, que eso es lo que decía la Corte Suprema de Estados Unidos en el Trato Justo y Juego Limpio. Si vamos a crear órganos, si vamos a crear entidades administrativas, específicamente tienen que ser para que cumplan con la separación de funciones. De nada sirve crear órganos administrativos que haya duplicidad de funciones. Voy a crear uno y este se encargará del tema. ¿Sí? Avanzando un poco, por ejemplo, por el motivo del procedimiento. Aquí puede ser para sancionar una falta. Procedimientos de personal, por ejemplo, se está aplicando Oficina Nacional de Servicio Civil, por ejemplo, ¿no? Usted quiere ingresar a lo que es el servicio civil, resolver peticiones, ¿verdad? Usted le está haciendo una solicitud de información a la Municipalidad de Guatemala, ¿sí? Necesita una información específica de una calle, etcétera, o por ejemplo para resolver alguna impugnación. Puede ser que exista dentro de los procedimientos que hemos visto, que somos interesados en el mismo, que exista la necesidad de impugnar por la causa o forma de inicio del procedimiento. Bueno, aquí estamos claros que es de oficio o a petición de interesado. Y este que es muy interesante también, que es por el objeto del procedimiento. Miren, estos procedimientos administrativos se les conoce como constitutivos y declarativos, originarios o principales, que lo que tienen por objeto es que se emite la resolución que contiene la decisión de la administración del Estado, fundamentada en la ley que declare o que otorgue el reconocimiento para el ejercicio de un derecho
o la exoneración de una obligación. Y los procedimientos administrativos de revisión, que esto lo que tiene por objeto es volver a analizar, es el reestudio de una resolución que fue impugnada por alguna persona perjudicada para que se revise y se confirme o se deje sin efecto total o parcialmente esa primera resolución. Fíjense que a esto se les puede también denominar como procedimientos administrativos de impugnación, secundarios, derivados, o para agotar la vía administrativa. Aquí vamos a hacer ejemplos, como siempre, de todo lo demás. Cuando se dice que es para el ejercicio de un derecho o la exoneración de una obligación, ¿cuál podría ser el ejercicio de un derecho? Bueno, en este caso yo estoy solicitando lo que hemos visto, una licencia, ¿verdad? De construcción, una licencia de tipo ambiental, explotación minera, qué sé yo, o por ejemplo la exoneración de una obligación. Un ejemplo que a mí se me ocurre mucho en estos casos es el procedimiento que se puede llevar a cabo con el presidente de la República en materia impositiva. Cuando hablamos de materia impositiva estamos hablando evidentemente de tributos. ¿Quién es el único que le puede exonerar al contribuyente del pago de la multa por no haber hecho el pago en tiempo de los impuestos? Es el presidente de la República. Yo le puedo solicitar al presidente de la República que me haga una rebaja o incluso una exoneración total de lo que es el pago de la multa por no haber pagado los impuestos en tiempo. Si les sirve a ustedes que están ya en temas de notariado, pero que probablemente sea más aplicable para ustedes el notariado 3 o la asociación hereditaria, es cuando, por ejemplo, se han pasado de los 10 años de erradicación de la asociación hereditaria, intestada o testamentaria, y después de los 10 años, evidentemente es el 100% de la multa sobre el impuesto sobre herencia de legados y donaciones. Imagínense, el 100% de multa por no pagarlo entre los 10 años. Entonces, ¿a quién se puede acudir si se le pasaron los 10 años? Al presidente de la República. ¿Qué pasa si usted no pagó impuestos con el presidente de la República? Es el único que puede llevar a cabo, por ejemplo, una exoneración de una obligación, que es uno de los ejemplos que podemos llevar a cabo. No el único, pero es uno de los ejemplos. Y los otros, en los que son de revisión, es cuando ya no resolvieron. Ya hubo una resolución. Yo solicité la licencia de construcción, no me la dieron, entonces yo tengo derecho a impugnar. ¿Y por qué yo debo impugnar? Porque esto es obligatorio para poder agotar lo que se le conoce como la vía administrativa. ¿Antes de ir a dónde? A la vía judicial. Aquí seguimos inmersos en el mundo de la vía administrativa. No hemos llegado todavía a la materia procesal como tal, en donde ya vamos a encontrar una jurisdicción, donde ya vamos a encontrar un juez, un órgano, un tercero que es el que va a resolver o dirimir esta controversia. Por los sujetos que intervienen en el procedimiento. Miren, acá tenemos que estar muy claros y tener que entender también el tema de los controles. Los procedimientos administrativos pueden ser intraorgánicos, ¿sí? Que se les conoce también como procedimientos administrativos internos, o procedimientos administrativos interorgánicos, en el que van a intervenir los funcionarios públicos de varios órganos o entidades administrativas. Los procedimientos administrativos interinstitucionales, cuando intervienen funcionarios públicos de los órganos del organismo ejecutivo, unos de entidades públicas descentralizadas autónomas, como son las municipalidades, el municipio, que en realidad es el municipio, no las municipalidades. La Universidad de San Carlos, el ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad, el Instituto Guatemalteco de Turismo, perdón. Y vamos a toparnos con los procedimientos administrativos externos en los que van a participar, además de los sujetos administrativos oficiales encargados del procedimiento, los sujetos administrativos interesados. ¿Quiénes son ellos? Personas individuales y colectivas, privadas y públicas, nacionales y extranjeras. Para poder entenderlos, cuando un procedimiento es intraorgánico, cuando se lleva a cabo dentro de la misma entidad. ¿Cuándo va a ser interorgánico? Cuando van a haber o van a poder intervenir funcionarios públicos de varios órganos.
¿Y cuándo va a ser interinstitucional? Es cuando van a intervenir funcionarios públicos de los órganos que pueden intervenir del organismo ejecutivo, ¿sí? Con entidades públicas, autónomas, etc. Y los administrativos externos, aquí estamos claros que además de los administrativos oficiales, quienes son los que van a estar participando son los sujetos administrativos o interesados. Bueno, como les había comentado, lo vamos a dejar hasta acá hoy, porque es bastante la carga, como les decía en un par de sesiones que llevamos, es bastante la carga, pero en este momento es el que vamos a ver apertura para hacer preguntas y para poder ver el tema de las respuestas. Es que en un momentito vamos a ir. Y la única condición es que ustedes piden la palabra y yo con mucho gusto les estaré otorgando la misma. En este caso, solo déjenme salirme de la otra aplicación, ¿sí? Muy bien. Porque en la otra únicamente se conectaron 5, pero bueno, tiene una pregunta, primero levantó de mano Carlos y luego Elizabeth, así es que vamos con Carlos primero. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted se refirió a las clases del proceso administrativo, en la primera diapositiva solo alcancé a ver que estaban los numerales 1, 2 y 3, y luego en la siguiente ya continuó con las 5, 6 en adelante. No sé si el numeral 4 se me pasó a mí por alto o no tiene numeral 4, perdón. Bueno, voy a revisar el tiempo. En uno sí me percaté que había probablemente un error, no me percaté a la hora de preparar la clase, pero si existe un error con la cantidad de numerales, yo lo corregí. No se preocupe. Gracias, licenciado. Muy amable. Solamente esa era mi consulta. Gracias. Gracias por la observación. Gracias por la observación. Luego Elizabeth, pido la palabra también. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. No mucho le comprendí la relación entre los órganos. Cuando son interórganos, que son entre órganos. Intraórganos, órganos externos, algo así le comprendí. La verdad es que no mucho le comprendí. Y interinstitucional, poco, perdone, licenciado. Okay, le escucho. Bueno, mire, intraórgano, ¿qué significa eso? Que es hacia adentro del mismo órgano administrativo. Ahí solo con que usted sepa lo que significa el prefijo, sabe la diferencia entre uno y otro. Intra es hacia adentro, inter es hacia afuera. Entonces, cuando usted dice un procedimiento administrativo intraórgano, es que es única y exclusivamente dentro del órgano administrativo, ¿sí? No va a intervenir ningún otro, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de interórgano, es que van a estar correlacionados entre varios, ¿sí? Por ejemplo, procedimientos administrativos que se llevan a cabo muy seguido, muy periódicamente. En el caso de Guatemala, procedimientos con la contabilidad de cuentas, que es por excelencia, creería yo, que es uno de los que más se lleva a cabo, ¿sí? Ese es interórgano. Otro procedimiento administrativo que se lleva a cabo de forma muy seguida, interórgano, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos haciendo la transferencia de fondos a una entidad u otra, ¿sí? Cuando se va a hacer ese cambio, por ejemplo, que interviene el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y quiero que lo entiendan de una manera, no vayan a confundir órgano con organismo. Los organismos del Estado, como lo concibe nuestra Constitución, es el poder dividido, ¿sí? Aquí estamos hablando de órganos netamente administrativos de la propia administración pública como tal, no de la administración judicial o de lo que lleva a cabo en su función el poder legislativo. No sé si con eso claro su duda, Elizabeth. Sí, muchas gracias, licenciado. Ahora le comprendo muy bien. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene... Bueno, me pidió la palabra Andrés. Andrés y luego Marilyn. Pidió la palabra. No sé si nos escucha Andrés, tiene la palabra. Bueno, si no vamos con Marilyn en lo que Andrés puede activar su audio. Marilyn pidió la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.
Solo, disculpe, podría volver a repetir algo sobre lo que mencionó el artículo 1, con lo de audiencia a los interesados. La ley del contencioso administrativo que mencionó que en el primer párrafo, las últimas líneas, menciona la notificación dentro del plazo de 30 días y que se debe, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo, pero usted mencionó que debería ser antes, ¿verdad? De ahí mencionó que cuando el expediente esté por concluir, ese debería ser como el tiempo. Bueno, ya entendí la pregunta. Ok, bueno. Vamos a estructurar la respuesta de adelante hacia atrás. Constitucionalmente se estableció que son 30 días, en el artículo 28, para que la administración pública le resuelva a usted una solicitud. Ahora, lo que vino a desarrollar la ley de lo contencioso administrativo fue que esos 30 días van a empezar a contar a partir que el expediente se encuentre en estado de resolver. ¿Y cuándo se encuentra el expediente en estado de resolver? Se va a encontrar en estado de resolver cuando se hayan practicado todos los medios de prueba o todas las diligencias que el órgano administrativo haya descrito que se iban a llevar a cabo cuando inició el trámite mismo. ¿Sí? Cuando se estableció cuáles son esas y ya se practicaron todas, entonces a partir de ahí empezamos a contar los 30 días. A eso se le conoce como que el expediente se encuentra ¿en qué? En estado de resolver. Exactamente así. Yo se los puse así en la diapositiva y se los voy a compartir. Al finalizar la clase yo les comparto. Esa es la metodología también de que estemos en esta vía y que estemos en WhatsApp también, que estemos en las dos plataformas. Yo les voy a estar compartiendo por las dos vías. Como les dije a ustedes, quien quiera estar en WhatsApp puede estar, y si no, pues únicamente por clase. Espero haberle resuelto su duda ahí, Marilyn. Sí, muchas gracias, licenciada. Okay. Así que no haciendo más que hacer constar, porque creo que nadie más tiene alguna duda, creo que lo dejamos hasta acá. Y en unos minutos les estoy compartiendo el material de hoy, para que ustedes lo tengan, porque yo sé que es muy rápido estar pasando las diapositivas. También estar leyendo la pantalla en un celular cuesta estar en sesión de clase. Pido la palabra Rosa Alcira. Así es que Rosa, la escuchamos. Licenciado, buenas tardes. Con una consulta, ¿va a compartir algún link para la asistencia del día de hoy? No, igual la asistencia queda registrada en mi cuenta en mis dos cuentas. ¿Quién se conectó? Me llega un correo, quién se conectó a qué hora se desconectó. O sea, a mí me llega automáticamente eso, así que no tenemos eso. Ok, gracias, muy amable. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Muy bien, bueno, entonces lo dejamos hasta acá el día de hoy y nos vemos el día miércoles nuevamente. Les reitero, únicamente antes de que se desconecten, bueno, tuve la facilidad de tener dos equipos y está bien, ¿verdad? Porque yo lo puedo hacer y no hay ningún problema. Por supuesto que puede haber momentos en los cuales no sea tan fácil para mí tener dos equipos al mismo tiempo y que puedan estar viendo las diapositivas. Yo lo que haré es hoy enviar información al área de coordinación académica para indicarles que son más de 100 y el cupo es de 100. ¿Sí? Y únicamente reiterándoles que tienen hasta las 14:30 de cada día para conectarse. Después de las 14:30 ya no les voy a dar acceso, ¿verdad? Para no estar interrumpiendo la clase. Y siempre arrancamos con un repaso de la sesión anterior. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer hoy después de que les mande las diapositivas? Bueno, investigar, revisar. Ustedes quieren ir a la biblioteca, lo pueden hacer. En el momento que ustedes lo pueden hacer. Únicamente para desarrollar más si quieren estos aspectos. Es algo que ustedes lo pueden hacer. La bibliografía está, es una bibliografía extensísima. Que les voy a compartir en un momento. Lo primero que les voy a compartir es el programa del curso. En un momento se los comparto. Y pues bueno, estamos para el día miércoles nuevamente. Les deseo una feliz tarde y un gusto estar con ustedes el día de hoy. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.